Bienvenidos a Cuento Budista. Si estás aquí, quizás hay algo dentro de ti que no encuentra paz. Tal vez has vivido momentos difíciles. Tal vez te preguntas por qué ciertas cosas suceden una y otra vez en tu vida. ¿Por qué ciertos patrones se repiten? ¿Por qué, aunque cambies de lugar, de personas, de decisiones, el dolor regresa, o el vacío, o esa sensación de que algo, más allá de ti, gobierna tu vida? Y entonces aparece una palabra: karma. Una palabra antigua, misteriosa, a veces malentendida, a veces mal usada, a veces convertida en una excusa, otras en una sentencia, y algunas veces en una esperanza. Pero hoy no vamos a hablar del karma como algo lejano. Hoy no vamos a hablar de teorías, ni de castigos cósmicos, ni de supersticiones. Hoy vamos a hablar de ti, de tu vida, de tu mente, de tu capacidad de crear, transformar y liberar. Porque el Buda nunca habló del karma para infundir miedo. Habló del karma para liberarnos del sufrimiento, y eso empieza ahora. Había una vez un joven monje que se acercó al Buda con una mirada de profunda tristeza. Maestro, dijo, ¿por qué me ocurren cosas malas si intento vivir con rectitud? ¿Por qué hay tanto dolor en mi camino si intento hacer el bien? El Buda lo miró con compasión y respondió: Hijo mío, lo que vives hoy es el eco de lo que no supiste escuchar ayer. Pero lo que hagas hoy será el canto de lo que vendrá mañana. El joven no entendía. Estaba atrapado por su pasado, estaba condenado. El Buda sonrió. Con suavidad, explicó lo que hoy es uno de los principios más profundos de su enseñanza. El karma no es destino, el karma es elección. La mayoría de las personas creen que el karma es una especie de castigo divino, algo que se acumula por las malas acciones y que un día, como una factura, vendrá a cobrarse. Pero esa visión es incompleta y, en cierto modo, injusta, porque nos roba lo más valioso, el poder del presente. Lo que el Buda enseñó fue algo muy distinto. Él dijo: intención es karma, no simplemente el acto, no simplemente lo que haces con el cuerpo, sino la raíz detrás de ese acto, el por qué, el para qué, el desde dónde. Si robas por hambre, no es igual que si robas por codicia. Si hablas con dureza para despertar a alguien del peligro, no es igual que si lo haces para herir. Es la intención la que genera la energía. Es desde dónde haces las cosas, lo que las convierte en semillas de sufrimiento o de liberación. Piensa por un momento en tu día de hoy. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué palabras dijiste? ¿Qué pensamientos alimentaste? ¿Desde dónde los hiciste? ¿Desde el miedo, la rabia, el deseo de controlar? ¿O desde el amor, la claridad, la paciencia? Cada una de esas pequeñas intenciones es karma. Cada una de esas elecciones deja una huella. Pero aquí viene la gran noticia. Cada instante es una nueva posibilidad. Muchos preguntan: ¿puedo cambiar mi karma? Pero esa pregunta, en realidad, está mal formulada. Lo que quieren decir es: ¿puedo cambiar el pasado? ¿Puedo cambiar las consecuencias de lo que ya hice? Y la respuesta es clara: no puedes deshacer lo que ya se hizo. No puedes cambiar las semillas que plantaste ayer. Pero sí puedes cambiar lo que haces con lo que te sucede hoy. Puedes dejar de plantar dolor. Puedes empezar a cultivar compasión, sabiduría, comprensión. El pasado ya está hecho. Lo que viene está en tus manos. Imagina que vas caminando por un bosque y de pronto pisas una espina. El dolor es real. La herida está ahí. Puedes gritar, puedes maldecir, puedes decir: ¿por qué me pasa esto a mí? O puedes sentarte, respirar y quitarte la espina con cuidado. La espina es el resultado de algo que ocurrió. Quizás pisaste sin mirar. Quizás el camino estaba lleno de trampas. Eso es el karma pasado. Pero ¿cómo reaccionas a esa espina? Eso es el karma presente. Y es ahí donde se juega tu verdadera libertad. El Buda nunca negó que nuestras vidas están influidas por las acciones pasadas, pero también enseñó que no estamos encadenados a ellas. Porque el karma no es una sentencia, es un proceso, es como una corriente de agua. Tú no puedes cambiar lo que ya bajó por el río, pero sí puedes decidir cómo colocas tu barca ahora. Puedes elegir remar, puedes elegir soltarte, puedes elegir detenerte. El presente es tu espacio de libertad. Por eso,
Lo más importante no es lo que hiciste ayer, lo más importante es lo que eliges hoy frente a lo que ayer dejó. Si ayer sembraste rabia y hoy esa rabia vuelve como consecuencia, tú puedes transformarla, puedes observarla con conciencia, puedes no reaccionar con más rabia, puedes detener el ciclo y al hacer eso, estás creando un nuevo karma, uno que no se basa en la repetición, sino en la liberación. En la tradición budista hay una palabra poco conocida, vipaka. Vipaka significa fruto, resultado, consecuencia, y es ahí donde muchas veces nos confundimos. Confundimos karma con vipaka. Pensamos que el karma son los resultados que vivimos, pero el Buda fue muy claro. El karma es la acción, la intención, el vipaka es la consecuencia. Podemos evitar el vipaka, no siempre. Algunos frutos ya están madurando, listos para caer. Pero lo que sí podemos hacer es no plantar más de lo mismo. Podemos observar lo que vivimos y decidir cómo responder. Podemos responder con presencia, con compasión, con sabiduría, y en ese acto simple, pero profundo, está nuestra libertad. Así que si hoy estás sufriendo, no pienses que es un castigo, no pienses que estás pagando por algo, piensa que es una oportunidad para responder distinto, para cortar el ciclo, para no seguir reaccionando desde el mismo lugar. El karma no se borra, se transforma, y tú eres quien decide cómo. Una historia cuenta que un hombre sabio fue golpeado con fuerza por otro que lo odiaba. Sus discípulos esperaban una reacción, un grito, una defensa, una maldición, pero el sabio simplemente lo miró y dijo: «Gracias por recordarme que aún tengo orgullo». No justificó la violencia, no aceptó el abuso, pero tampoco reaccionó con odio. Tomó el dolor y lo usó como espejo. Transformó el momento en sabiduría. Eso también es karma. ¿Y tú, qué vas a hacer con tu momento presente? ¿Seguir repitiendo o comenzar a despertar? Imagina un árbol inmenso en medio de un bosque. Desde lejos, solo ves su tronco y sus ramas, fuertes, retorcidas, marcadas por el tiempo. Puede ser un árbol frondoso que da sombra y frutos dulces, o un árbol oscuro que parece enfermo y seco. Pero lo que no ves, lo que queda oculto a los ojos, es lo que en realidad lo sostiene, sus raíces. Así funciona también nuestro karma. Cada acción que realizamos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que albergamos, es una rama, un fruto, una flor, pero la raíz verdadera está en la intención, y esa intención muchas veces está enterrada en lo más profundo de nuestra mente. Por eso el Buda dijo: intención es karma. Esta enseñanza parece simple, pero en realidad es revolucionaria, porque nos recuerda que no vivimos en automático, que no somos simplemente piezas de un engranaje cósmico, que cada uno de nosotros es un nodo de conciencia, una fuente de decisión, una chispa viva de libertad. Pero esa libertad solo se despierta cuando miramos dentro, cuando bajamos del ruido al silencio, cuando nos atrevemos a preguntarnos: ¿desde dónde estoy actuando? Hay personas que ayudan a los demás, pero en el fondo esperan reconocimiento. Otros dan limosna, pero en el fondo sienten superioridad. Otros se callan, pero en el fondo guardan rencor. Y otros gritan, pero desde un dolor profundo, no desde el odio. Lo externo puede parecer igual. Lo que cambia todo, absolutamente todo, es la intención detrás del acto. El karma no se calcula por apariencias. El karma se forma desde la energía interna con la que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar nuestro karma? La respuesta es tan poderosa como humilde, mirando nuestra mente, no juzgándola, no reprimiéndola, no disfrazándola de espiritualidad falsa, sino observándola con honestidad, con compasión, con claridad. La práctica de la atención plena, o sati en Pali, es una de las herramientas más profundas que el Buda enseñó precisamente por esto, porque nos permite ver, momento a momento, cómo surge una intención, cómo se transforma en pensamiento, en emoción, en acción. Nos permite ver cómo, a veces, lo que creemos que elegimos, en realidad, es una reacción automática. Y solo cuando vemos eso, podemos dejar de actuar desde la inconsciencia. Piénsalo así: cada vez que reaccionas sin darte cuenta, estás repitiendo un patrón. Estás operando desde el pasado.
Estás dejando que el karma viejo, el dolor, la rabia, la culpa, el miedo tome el volante de tu vida. Pero cada vez que paras, cada vez que respiras, cada vez que eliges conscientemente, estás creando un nuevo camino. Estás transformando el karma. Una mujer se acercó una vez al Buda y le dijo: mi esposo me dejó, mi hijo murió, mi casa fue arrasada por el fuego. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué karma tan horrible debo haber tenido? El Buda la miró con ternura y le respondió: lo que ocurrió no puede cambiarse, pero puedes elegir cómo vivir ahora. Puedes usar tu dolor para despertar. Puedes hacer que tu sufrimiento no sea en vano, porque cuando eliges responder con sabiduría, el ciclo termina contigo. Muchos creen que el karma es solo una ley mecánica. Haces el mal, recibes el mal. Haces el bien, recibes el bien. Pero esa es una visión infantil. El Buda no habló del karma como una ley moral, sino como una ley natural. Como la gravedad, si sueltas una piedra, caerá. Si siembras odio, recogerás sufrimiento. Pero no porque alguien te castigue, sino porque esa es la naturaleza de la mente. Lo que cultivas, crece. Por eso, más que castigar, el karma enseña, y más que tener miedo del karma, deberíamos tener atención. Volvamos a las raíces. Piensa por un instante en el último momento difícil que viviste. Una discusión, un rechazo, una frustración. Ahora pregúntate: ¿cómo reaccioné? ¿Desde qué emoción respondí? ¿Qué intención había detrás de mis palabras? No lo hagas para culparte. No lo hagas para castigarte. Hazlo para entender, porque cuando comprendes, puedes cambiar. La comprensión profunda es el primer paso de la liberación. Muchos se preguntan: ¿por qué sigo atrayendo el mismo tipo de personas? ¿Por qué caigo en los mismos errores? ¿Por qué, aunque me esfuerzo, vuelvo a tropezar con la misma piedra? Y la respuesta está en que aún no hemos cambiado desde donde elegimos. Podemos cambiar de lugar, de pareja, de trabajo, de ciudad, pero si no cambiamos nuestra intención profunda, el karma seguirá repitiéndose, como un eco que no encuentra silencio, como una rueda que gira sin fin. A eso el Buda lo llamó samsara, el ciclo interminable del sufrimiento, y solo se rompe cuando empezamos a vivir consciente e intencionadamente. Y eso, aunque suene grande, comienza en lo pequeño, en cómo saludas, en cómo respiras cuando algo te molesta, en si escuchas o interrumpes, en si agradeces o exiges, en si juzgas o comprendes. Cada una de esas pequeñas acciones, cuando nacen desde una intención pura, son semillas de un karma nuevo, un karma que no arrastra, sino que eleva. Hay una historia sobre un maestro que cada mañana, al levantarse, decía en voz alta: hoy tengo una nueva oportunidad de no repetir. Sus discípulos le preguntaban: ¿no repetir qué, maestro? Y él respondía: no repetir el odio que heredé, no repetir el orgullo que me enseñaron, no repetir el juicio que aprendí. Hoy puedo elegir de nuevo, hoy puedo crear karma nuevo. ¿Y tú, qué eliges repetir hoy? ¿Y qué eliges soltar? Recuerda, el karma no es el pasado. El karma es lo que estás haciendo con este momento, con este pensamiento, con esta respiración, con esta elección. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una especie de ciclo invisible? Como si, por más que cambies tu actitud, por más que intentes avanzar, algo te arrastrara de nuevo hacia el mismo punto. Como si la vida te pusiera una y otra vez frente al mismo tipo de dolor, las mismas discusiones, las mismas pérdidas, los mismos errores. Muchos lo llaman mala suerte, otros lo llaman destino, pero en la visión del Buda, eso tiene un nombre muy claro: karma no transformado. Y ese karma solo se rompe en un lugar: el momento presente. La mayoría de las personas viven sin saber que el cambio más profundo que pueden hacer no está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. Tú puedes cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, pero si no cambias tu nivel de conciencia, todo lo que hagas será una variación del mismo patrón. Y es que el karma no cambia por acción externa, cambia por transformación interna. Imagina que estás en una habitación oscura, te golpeas con los muebles, tropiezas, te desesperas, y entonces decides mover todo de lugar, cambiar la cama, girar la mesa, correr las sillas, pero sigue siendo de noche, sigue sin haber luz.
Todo sigue igual porque no has encendido la lámpara. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de cambiar nuestra vida sin despertar la conciencia. Y la conciencia empieza cuando dejas de vivir en automático. El Buda enseñó que no estamos condenados por nuestro pasado. Enseñó que el ser humano puede despertar en cualquier instante, que basta un solo momento de claridad para transformar una vida entera. Eso no significa que la vida se vuelva perfecta. Significa que tu relación con ella cambia para siempre. Significa que dejas de luchar contra el río y aprendes a nadar con el ritmo de su corriente. En esa corriente hay dos cosas distintas que debemos entender. 1. Karma, la intención, la causa. 2. Vipaka, la consecuencia, el fruto. Lo que ya sembraste va a dar fruto. Eso es inevitable. El fruto no depende de ti, pero cómo recibes ese fruto, eso sí depende. Tú no puedes evitar que llueva, pero puedes elegir si sales con paraguas o si bailas bajo el agua. El sufrimiento aparece no por lo que nos pasa, sino por cómo reaccionamos a lo que nos pasa, y es esa reacción consciente o inconsciente la que genera nuevo karma. Por eso, el Buda insistía tanto en la atención plena, no por misticismo, no por esoterismo, sino porque el presente es el único lugar donde realmente puedes intervenir. No puedes entrar al pasado y borrar lo hecho, no puedes saltar al futuro y evitar lo que venga, pero sí puedes respirar aquí, sentir aquí, elegir aquí. Eso, aunque parezca simple, es sagrado. Hay un cuento que lo ilustra. Un discípulo fue a ver a su maestro. Le dijo: «Maestro, he hecho muchas cosas de las que me arrepiento. He herido, he mentido, he destruido. ¿Cómo puedo cambiar mi karma?». El maestro lo miró en silencio, luego tomó un cuenco de agua clara y echó tinta negra en él. El agua se oscureció. «¿Ves?», dijo, «esto es tu mente ahora, contaminada por el pasado». El discípulo bajó la cabeza, pero entonces el maestro comenzó a verter más y más agua clara en el cuenco. Poco a poco, el color negro fue disipándose, hasta que, al final, el cuenco volvió a ser transparente. «No necesitas vaciarte a la fuerza», dijo el maestro, «solo necesitas seguir añadiendo claridad, una y otra vez, con paciencia». Eso es el presente, eso es atención, eso es transformación. ¿Y sabes cuál es el gran obstáculo? La culpa, porque la culpa te ata al pasado. La culpa no te deja ver el presente como una nueva posibilidad. La culpa dice: no puedes cambiar. Ya estás manchado. Es demasiado tarde. Pero eso no es verdad. El Buda jamás habló desde la culpa. El Buda habló desde la comprensión, desde la compasión, desde el despertar. Hay una diferencia fundamental entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza. La responsabilidad libera. La culpa te hace decir: soy malo. La responsabilidad te hace decir: cometí un error, puedo aprender, puedo hacer algo distinto. Y ahí, justo ahí, es donde empieza un karma nuevo. Recuerda esto: cada emoción que alimentas, cada pensamiento que aceptas, cada intención que dejas crecer, está sembrando algo. Nada se pierde, nada es neutro. Incluso cuando piensas que no estás haciendo nada, estás decidiendo algo. Incluso cuando eliges no actuar, estás creando una consecuencia. La vida no se detiene, el karma no se pausa. Por eso, cada instante es precioso. Cada instante es una semilla. ¿Y tú, qué estás sembrando ahora? ¿Qué estás sembrando cuando piensas en alguien con rabia? ¿Qué estás sembrando cuando repites una mentira? ¿Qué estás sembrando cuando callas por miedo o hablas por ira? ¿Y qué estás sembrando cuando eliges perdonar? Cuando eliges observar, cuando eliges comprender. El karma no se borra con rituales, no se borra con palabras mágicas, no se borra con culpas. Se disuelve con conciencia, con pequeñas decisiones diarias, con actos silenciosos de sabiduría, con gestos de amor que no necesitan ser vistos. Una mujer preguntó una vez al Buda: ¿qué pasa si ya cometí muchos errores? ¿Qué pasa si ya destruí cosas importantes en mi vida? Y el Buda respondió con la ternura que lo caracterizaba: una flor puede brotar incluso del barro. Lo importante no es dónde estuviste, sino en qué dirección caminas ahora. Entonces, camina, paso a paso, respira, y cada paso que des con intención pura será un acto de redención.
No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas no repetir el sufrimiento, y eso es más que suficiente. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya está todo escrito. Miramos hacia atrás y vemos un camino lleno de decisiones tomadas, heridas abiertas, palabras que no podemos desdecir, errores que nos persiguen como sombras largas al caer la tarde. Y entonces surge esa pregunta silenciosa, que a veces nadie escucha pero todos hemos sentido: ¿y si ya es tarde para mí? Pero el Buda respondió esa pregunta con una sola mirada, con una sola verdad que ilumina hasta el rincón más oscuro del alma: nunca es tarde para despertar. Despertar no significa borrar lo que fuiste, no significa fingir que no pasó lo que pasó, no significa vestirse de espiritualidad para tapar el pasado. Despertar significa ver con claridad, sentir con conciencia y elegir desde el presente, sin arrastrar la cadena del juicio, ni de la culpa, ni de la resignación. Porque el karma, aunque parezca escrito, siempre está vivo, y lo vivo puede cambiar. Imagina que llevas una mochila. En ella, los karmas pasados, emociones, acciones, pensamientos, consecuencias. Algunas cosas pesan más. Algunas ni siquiera sabes que están ahí. No puedes vaciar esa mochila en un segundo, pero puedes decidir cómo caminar con ella. Puedes caminar con odio y resentimiento, o con aceptación y ternura. Y mientras caminas, puedes dejar de meterle más piedras. Puedes empezar a meterle luz, comprensión, silencio, perdón. Y eso también cambia tu destino. En la enseñanza budista se dice que hay 4 tipos de karma. 1. Karma pesado, como el odio profundo, el asesinato, la crueldad. Este suele dar fruto de forma inmediata o con gran intensidad. 2. Karma cercano, acciones repetidas, cotidianas. Tiene un impacto continuo y forma tu carácter. 3. Karma acumulado, acciones que no se repiten, pero quedan almacenadas. Pueden germinar en el momento menos esperado. 4. Karma obstruido, acciones que no llegan a dar fruto porque otro karma las detiene, como una semilla que no llega a brotar. Esta clasificación no es para asustarte, es para recordarte que todo cuenta y que cada elección tiene un efecto, pero sobre todo, es para decirte que, incluso si hay semillas difíciles en tu camino, también puedes plantar otras nuevas desde ahora mismo. La mente humana tiene algo mágico, puede crear infierno o cielo en el mismo lugar. Puedes estar sentado bajo un árbol y sentirte en paz, o puedes estar en el paraíso y sufrir como si estuvieras en el peor de los mundos. No es el lugar, es la mente, y la mente se entrena, la mente se transforma. La mente no es una roca, es un río. Si te dices, así soy yo, no puedo cambiar, ya estás creando un karma rígido, inmóvil, que te aprisiona. Pero si te dices, estoy aprendiendo, estoy despertando, estoy haciendo lo mejor que puedo desde donde estoy, entonces empiezas a fluir. Y cuando fluyes, la vida te responde, no como premio, no como castigo, sino como un espejo. El karma no es juez, es reflejo. Hay una historia de un rey cruel que, tras años de tiranía, fue expulsado por su pueblo. En su exilio, conoció a un monje budista que le ofreció techo y comida. El rey, desconfiado, preguntó, ¿no tienes miedo de que te traicione, como he hecho con tantos? El monje respondió, no me importa lo que fuiste, solo me importa quién estás eligiendo ser ahora. Y ese día, el rey lloró por primera vez, no por debilidad, sino por comprender que aún había algo que podía cambiar. Ese llanto fue el inicio de un karma nuevo. A veces creemos que necesitamos hacer cosas grandes para transformarnos, retiros, viajes, iniciaciones, rituales, pero no, lo más poderoso está en lo simple, en el ahora, en la sinceridad, en el coraje de decir, basta, hoy no repito, hoy actúo con conciencia. El Buda lo dijo claramente, como una flecha lanzada al cielo, así va el karma. No sabes cuándo volverá, pero volverá. Pero si antes de que caiga, te apartas del odio, de la codicia y la ignorancia, esa flecha ya no puede herirte. Tu pasado puede perseguirte, pero no puede atraparte si dejas de correr. Si te das la vuelta, si lo miras a los ojos, y si, en vez de reaccionar, eliges responder. Responder no es fácil.
porque implica no actuar desde la herida. Implica ver tu rabia y no dejar que hable por ti. Implica ver tu miedo y no huir con él. Implica ver tu tristeza y no convertirla en piedra. Pero cada vez que haces eso, aunque falles, aunque tiembles, aunque te duela, estás forjando una nueva historia. Estás tallando un nuevo destino, y ese destino ya no es repetición, es despertar. En la rueda del samsara, el ciclo del nacimiento y muerte, del sufrimiento que se repite, hay una clave para salir. Y no es huir, es ver. Ver cómo se genera el sufrimiento, ver cómo se repite el patrón, ver cómo la ignorancia crea reacción y cómo la conciencia corta la rueda. Es como estar atrapado en un laberinto y de pronto subir a una torre. Desde allí puedes ver los caminos, las salidas, los errores, y entonces ya no caminas a ciegas. Entonces eliges con sabiduría. Entonces, aunque sigas dentro, ya no estás perdido. El karma más difícil de cambiar no es el que viene de afuera, es el que crees que eres. Esa idea que repites sin darte cuenta: yo no valgo, yo no puedo, yo siempre fallo, yo soy así. Eso también es karma, y se cambia igual, viéndolo, soltándolo, eligiendo distinto. Hoy, si estás escuchando esto, no es casualidad, es porque algo en ti quiere cambiar, algo en ti ya ha empezado a despertar. Y eso, aunque no se vea, ya es una transformación. Así que no te detengas, no importa si fallas, no importa si tropiezas, lo importante es desde dónde te levantas, porque si te levantas con amor, estás liberando tu karma, porque si te levantas con conciencia, estás sembrando otra vida, y porque si te levantas con compasión hacia ti mismo, el Buda también se levanta contigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cayendo en los mismos conflictos? ¿Por qué, incluso cuando lo intentas, repites reacciones que juraste no volver a tener? ¿Por qué te cuesta tanto salir de ciertos hábitos, aunque sabes que te hacen daño? La respuesta no es que seas débil, no es que estés roto, no es que no sirvas. Es que tu mente está condicionada por patrones, por creencias, por heridas, por reacciones que aprendiste sin darte cuenta. Y ese condicionamiento también es karma. Pero aquí viene la clave: no eres tu condicionamiento, no eres tus reacciones, no eres el viejo yo que salta automáticamente cuando algo te hiere. Tú eres la conciencia que puede elegir distinto. Y cuando eliges distinto, aunque sea solo por un segundo, aunque sea en un momento pequeño, estás haciendo lo más grande que puede hacer un ser humano: romper el ciclo. Imagina esto: una persona te grita, siempre lo hace, siempre logras enojarte, siempre termina igual, pero un día, respiras, no respondes igual, no te callas, no te sometes, no huyes, pero tampoco gritas, ni hieres, ni devuelves lo mismo. Ese día, algo cambia, no en la otra persona, en ti. Ese instante, ese pequeño segundo de conciencia, es una semilla de libertad, es un acto de poder interior, y eso es karma nuevo. La mayoría de las personas creen que el poder está en controlar a los demás, pero el verdadero poder está en no dejarte arrastrar por lo que no eliges, en no ser esclavo del pasado, en no actuar desde la herida, sino desde la presencia. Eso es lo que el Buda enseñó como sabiduría práctica. Él no pidió fe ciega, no pidió adoración, pidió observación, pidió práctica, pidió que veas cómo surge la intención, y desde ahí, elijas con claridad. En la tradición budista se habla de la cuarta noble verdad, el camino para salir del sufrimiento. Ese camino se llama el noble óctuple sendero, y en ese sendero hay algo muy especial: la acción correcta. Samma Kammanta no es una acción buena en el sentido moralista, es una acción alineada con la conciencia, una acción que nace del entendimiento correcto, de la intención correcta, y que por eso no crea más sufrimiento. Cuando actúas con odio, aunque tengas razón, pierdes. Cuando actúas desde el ego, aunque ganes, pierdes, porque esa acción siembra una semilla que volverá a ti. Pero cuando actúas desde la presencia, desde la compasión, desde la verdad, incluso si el mundo no lo reconoce, tú ya has ganado, porque has sembrado paz. Y sí, no siempre es fácil. A veces quieres gritar, a veces quieres vengar, a veces quieres rendirte, pero en medio de ese torbellino, si puedes parar solo un segundo,
y ver, ya estás cambiando tu karma. Hay una enseñanza muy simple del Buda que dice, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está basado en nuestra mente. Está hecho por nuestra mente. Si hablamos o actuamos con mente impura, el sufrimiento nos sigue como la rueda sigue al buey. Pero si hablamos o actuamos con mente pura, la felicidad nos sigue como la sombra que nunca nos abandona. ¿Lo ves? No dice que somos el resultado de lo que nos ha pasado. Dice que somos el resultado de lo que pensamos, de cómo usamos la mente, y eso está vivo ahora. Así que vuelve a preguntarte, ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy repitiendo lo que aprendí o creando algo nuevo? Una historia cuenta que un discípulo fue a ver al Buda después de cometer un error grave. Había gritado a su madre. Se había dejado arrastrar por la rabia. Se sentía indigno. El Buda no lo castigó, no lo juzgó, solo le dijo, el fuego puede destruir, pero también puede iluminar. Tú decides qué haces con esa energía. El karma no es una sentencia, es una oportunidad, una tras otra, y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas ver lo que antes no veías, y elegir distinto, aunque sea una sola vez. Eso ya empieza a cambiarlo todo. Quizás nadie lo note, quizás nadie lo aplauda, quizás nadie lo comprenda, pero tú lo sabrás. Tú sabrás que en ese segundo fuiste libre. La libertad, en el budismo, no es hacer lo que uno quiera, es no ser esclavo de uno mismo, es no repetir por inercia, es elegir con conciencia, y eso está disponible para ti ahora. Así que si hoy algo te hiere, si alguien te ataca, si sientes que vas a explotar, recuerda esto, respira, observa, elige, no para reprimirte, no para fingir, sino para crear un presente diferente, uno que no repite el pasado, uno que no hereda el dolor, uno que siembra paz, aunque duela. El karma se transforma cuando tomas responsabilidad, no cuando buscas culpables, cuando das un paso hacia ti, no cuando huyes, cuando sostienes el dolor con compasión, no cuando lo lanzas hacia otros. Ese es el verdadero poder espiritual, y ese poder ya vive en ti. Quizás en este punto del camino ya has sentido algo distinto. Tal vez no es una revelación grandiosa, tal vez no es un cambio inmediato, pero es una semilla que ha comenzado a moverse dentro de ti, una semilla que dice, puedo responder diferente, una semilla que susurra, no soy mi pasado, una semilla que empieza a romper el suelo duro del viejo karma, y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Hay una enseñanza profunda que a veces se olvida, el karma no se borra, el karma se trasciende, y para trascender algo, no necesitas huir de ello, necesitas verlo, comprenderlo, y luego actuar con una conciencia mayor. Una mujer preguntó una vez al Buda, ¿cuántas vidas debo pasar para purificar mi karma? El Buda guardó silencio por unos segundos, y luego dijo, depende de cuánto quieras mirar. La mujer no entendía. Entonces él explicó, el sufrimiento persiste mientras te niegas a ver su origen, pero cuando miras con claridad, con coraje y sin juicio, lo que parecía eterno se disuelve. El karma se repite porque no lo comprendemos, se repite porque reaccionamos igual, se repite porque actuamos desde la herida, pero cuando decidimos observar con atención, en lugar de reaccionar, la rueda empieza a frenarse. Cuando decidimos hablar con compasión, en lugar de vengarnos, el ciclo comienza a transformarse. Cuando decidimos aceptar lo que sentimos, sin identificarnos con ello, el viejo patrón pierde fuerza. El Buda enseñó que toda acción trae una consecuencia, pero también dijo algo aún más importante. Cada momento es una nueva acción. Eso significa que no estás condenado. Significa que, aunque arrastres un pasado difícil, aunque vivas las consecuencias de errores, aunque estés rodeado de situaciones que no elegiste, tú puedes seguir eligiendo. Y esa elección es libertad. Piensa por un momento en algo que hayas vivido hace poco y te haya dolido. Un conflicto, una decepción, un rechazo. Pregúntate, ¿qué sentí? ¿Cómo respondí? ¿Desde dónde lo hice? Y luego imagina, ¿qué hubiera pasado si hubiera respondido con más conciencia, con más paciencia, con más sabiduría?
no para juzgarte, sino para darte cuenta de que siempre hay otra manera. La meditación budista no es para ser bueno, no es para lograr algo externo, es para ver con claridad lo que antes estaba nublado. Y cuando ves con claridad, puedes elegir desde otro lugar. Hay un dicho zen que dice: antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. ¿Qué significa? Que las acciones externas pueden ser las mismas, pero la conciencia desde donde las haces es distinta, y eso lo cambia todo. Puedes seguir trabajando en lo mismo, puedes seguir viviendo con las mismas personas, puedes seguir en el mismo cuerpo, con la misma historia, con las mismas cicatrices, pero si estás más despierto, entonces tu vida es otra. El karma viejo puede traerte experiencias difíciles, pero si tú eliges no responder desde el miedo, el odio o la ignorancia, ya no estás creando más sufrimiento, estás generando paz, y no solo para ti, sino para todos los que te rodean, porque el karma también es colectivo. Cada vez que eliges perdonar, estás liberando no solo tu historia, sino el dolor de muchos que cargaron lo mismo antes que tú. Cada vez que eliges no golpear, no gritar, no repetir, estás sanando algo que quizás lleva generaciones sin sanar. Por eso tu práctica no es pequeña, por eso tu gesto más silencioso tiene poder, porque todo está conectado, y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Una vez, un discípulo preguntó al Buda: ¿cuál es la acción que más libera karma? El Buda respondió: ver con compasión lo que antes solo veías con juicio. Eso parece simple, pero requiere coraje, porque es más fácil seguir culpando, es más cómodo seguir reaccionando, es más rápido repetir lo conocido, pero nada de eso transforma, nada de eso libera, solo la conciencia lo hace. Por eso, cada vez que eliges parar, mirar, respirar, estás cambiando tu historia. No porque el pasado desaparezca, sino porque ya no gobierna tu presente, y ahí hay espacio para el amor, para el entendimiento, para una nueva vida. No subestimes el poder de tu próxima decisión. Podría parecer pequeña, pero si nace de una mente despierta, esa decisión puede romper siglos de ignorancia. Imagina esto: estás a punto de reaccionar como siempre, a punto de levantar la voz, a punto de decir algo que sabes que dolerá, pero en ese instante, respiras, recuerdas, observas, y eliges no hacerlo. Ese gesto, que parece insignificante, es una revolución. Es una flor que brota donde antes solo hubo espinas. Recuerda, el karma no te define, el karma no es una condena. El karma es una oportunidad que se renueva con cada respiración. Y tú, solo por estar aquí, solo por seguir leyendo, solo por buscar comprender, ya estás caminando un camino nuevo. No lo dudes, no lo olvides, y no te rindas. A veces, el karma se manifiesta como algo que ya no se puede evitar. Una enfermedad, una pérdida, una traición, un fracaso doloroso que ocurre incluso cuando ya estás intentando vivir desde la conciencia. Y entonces te preguntas: ¿por qué me pasa esto ahora? Si estoy cambiando, ¿no se supone que el buen karma debería protegerme? ¿No se supone que si hago el bien, todo debería fluir? Pero no siempre es así. Y eso puede doler, puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que nada tiene sentido, pero incluso eso forma parte del camino, porque el Buda fue claro: el karma no es un contrato de recompensas, es un proceso natural. Y a veces, ese proceso incluye vivir consecuencias de acciones pasadas que ya fueron sembradas. Esas consecuencias se llaman vipaka, y vipaka no siempre puede evitarse. Imagínalo como una flecha lanzada hace tiempo. Ya está en el aire, ya viene hacia ti, no puedes detenerla, pero puedes decidir cómo recibirla. Puedes abrirte al dolor sin convertirlo en sufrimiento. Puedes sentir la herida sin crear más odio. Puedes sostener la experiencia sin repetir el patrón. Y eso, aunque no borre la flecha, te libera de seguir disparando nuevas. Ahí es donde entra la verdadera práctica espiritual, no cuando todo va bien, sino cuando lo inevitable llega, y tú eliges enfrentarlo con presencia, con calma, con amor. Hay una historia muy conocida en el budismo. Un hombre fue golpeado por una flecha. Sus amigos corrieron a buscar ayuda, pero él, en lugar de permitir que lo atendieran, comenzó a gritar: ¿quién disparó esta flecha? Quiero saber su nombre. ¿De qué familia es?
¿por qué me odia? Y mientras preguntaba y se enojaba, la flecha seguía dentro de él. Y nadie podía ayudarlo. El Buda usó esta historia para mostrar cómo vivimos muchas veces, heridos por algo, pero más ocupados en buscar culpables que en sanarnos. Cuando llega una consecuencia, cuando algo nos duele profundamente, tenemos dos caminos. 1. Reaccionar desde la mente condicionada, culpar, quejarse, encerrarse. 2. Responder desde la conciencia despierta, aceptar, comprender, actuar con sabiduría. Solo uno de esos caminos detiene el ciclo del karma. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué voy a hacer con esto? Porque eso sí está bajo tu control. Una mujer, tras años de práctica, perdió a su hijo en un accidente. Cuando fue a ver a su maestro, llorando de dolor, solo dijo: no entiendo por qué, si he cambiado tanto, aún me duele tanto. Y el maestro, sin juzgarla, le respondió: porque el karma no desaparece, pero ahora tú puedes llorar sin odio, puedes sufrir sin romperte, puedes dolerte, sin sembrar más dolor. Y ese, le dijo, es el verdadero fruto de la práctica. La mente busca garantías, pero la conciencia ofrece algo más profundo: libertad interior. Esa libertad no te impide sentir dolor, te permite no convertir ese dolor en sufrimiento inútil. Y eso es el comienzo de una nueva vida. Imagina que estás en el centro de una tormenta. El viento ruge, la lluvia golpea, el mundo parece en caos, pero tú te sientas en medio de todo y respiras, y no peleas contra la tormenta, y no intentas controlar lo que no puedes. Solo estás presente, despierto, vivo. Eso también es karma, un karma de paz. Muchos creen que el karma bueno es que te pasen cosas buenas, pero en realidad el mejor karma que puedes tener es una mente que no se quiebra con lo que pasa, una mente que ama en medio de la pérdida, que comprende en medio del conflicto, que se calla con compasión donde antes solo gritaba. Ahí es donde se manifiesta el verdadero fruto del camino, no en tenerlo todo perfecto, sino en no repetir el sufrimiento innecesario. Y eso está disponible ahora mismo, estés donde estés. Una flor no elige la tierra donde nace, pero sí puede girarse hacia el sol. Tú no elegiste muchas de las cosas que has vivido, pero sí puedes elegir cómo florecer desde ellas. El Buda enseñó que hay 5 cosas inevitables en la vida. 1. Nacer. 2. Envejecer. 3. Enfermar. 4. Perder lo amado. 5. Morir. Pero también enseñó que, aunque esas cosas no pueden evitarse, el sufrimiento adicional sí. El sufrimiento que añadimos al resistir, al culpar, al odiar, ese sí se puede transformar. Y esa transformación es la liberación del karma. Entonces pregúntate, con honestidad, ¿estoy aceptando lo inevitable o luchando contra lo que no puedo cambiar? ¿Estoy sembrando conciencia en medio del caos? ¿Estoy eligiendo responder diferente? No se trata de ser perfecto, se trata de recordar, una y otra vez, que tienes el poder de elegir, y ese poder es más fuerte que cualquier karma pasado, porque el karma viejo tiene fuerza, sí, pero la conciencia despierta es más fuerte que cualquier sombra. Y si hoy estás atravesando algo muy duro, no huyas, no lo niegues, pero tampoco te entregues a la oscuridad. Recuerda que cada decisión que tomas frente al dolor es una declaración. Ya no voy a reaccionar como antes. Esta vez no voy a sembrar más sufrimiento. Esta vez voy a ver con compasión lo que antes me destruía. Y esa declaración, silenciosa, humilde, invisible, es el nacimiento de otro destino. El karma puede traer tormentas, pero tú puedes elegir ser cielo abierto. Llegamos al final del camino, pero en realidad, este no es un final. Porque si algo nos ha enseñado el Buda, es que la vida es una rueda que gira una y otra vez, hasta que decidimos mirar con claridad y elegir bajarnos. Ese acto humilde, silencioso, invisible para los ojos del mundo, es el mayor gesto de rebeldía espiritual, no contra la vida, no contra el dolor, sino contra la inconsciencia, contra la repetición automática, contra esa costumbre tan humana de vivir sin darnos cuenta. Después de todo lo que has escuchado hasta aquí,
Quizás una voz dentro de ti ya lo sabe. No estás condenado por tu karma. Estás invitado por él, invitado a despertar, a mirar, a transformar, a ser la ruptura de un ciclo que quizás lleva siglos girando. No necesitas cambiar el mundo, no necesitas cambiar a los demás. Solo necesitas habitar este momento con presencia y hacerlo una y otra vez. Esa es la verdadera práctica espiritual. No la que ocurre en los templos, sino la que ocurre en tu corazón, cuando eliges no repetir lo que duele, cuando eliges ver lo que antes ignorabas. El karma no es una cadena, es una respuesta acumulada, pero cada nueva acción que eliges desde la conciencia es una semilla que rompe esa acumulación. Por eso no hay acto pequeño. Cuando eliges no responder con rabia, estás cambiando el karma. Cuando eliges perdonar sin que te pidan perdón, estás cambiando el karma. Cuando eliges escuchar en lugar de juzgar, estás cambiando el karma. Cuando eliges detenerte, respirar y ver con claridad, estás, literalmente, creando otro universo. Muchos creen que el despertar es algo grandioso, épico, instantáneo, pero el verdadero despertar no hace ruido. Sucede mientras lavas los platos, mientras respiras en medio del tráfico, mientras alguien te ofende y tú eliges no odiar. Ahí, justo ahí, la rueda se detiene y tú te conviertes en libre. La libertad, en el budismo, no es hacer lo que se quiere, es ser dueño de la mente que quiere, es tener la capacidad de elegir desde la compasión y la sabiduría, no desde el miedo y el impulso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas ser perfecto para hacerlo, solo necesitas empezar, ahí donde estás, con lo que tienes, con tu historia, con tus heridas, con tus errores, porque tú no eres tu karma, tú eres la conciencia que puede transformarlo. Una flor no se pregunta si merece florecer, solo lo hace, desde el barro, desde la sombra, desde la oscuridad, florece porque es su naturaleza florecer. Y tú, aunque hayas vivido dolor, aunque arrastres culpas, aunque estés herido, tú también puedes florecer. El Buda nunca habló de perfección, habló de práctica. Y practicar no es hacerlo bien siempre, es hacerlo una vez más, intentarlo una vez más, volver al presente una vez más, respirar una vez más. Cada vez que haces eso, estás honrando algo muy profundo, tu capacidad de elegir tu camino, y cuando eliges ese camino con amor, con claridad, con paciencia, no solo te liberas tú, también liberas a otros, a los que te rodean, a los que te verán, a los que vendrán después. Sí, el karma existe, pero también existe la conciencia, y esa conciencia eres tú. Así que cierra los ojos un instante, respira, y recuerda, lo que fuiste no define lo que serás. Lo que viviste no impide lo que puedes crear. Lo que heredaste no es tu destino. Tú estás aquí. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, es prueba de que has empezado a despertar. No te detengas, no te castigues, no te distraigas, solo vuelve, una y otra vez, vuelve al presente, porque ahí es donde el karma cambia, ahí es donde la paz nace, ahí es donde empieza tu verdadera libertad. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.